Historias de la economía. Episodio 74. La estúpida idea americana para luchar contra la inflación en los 70. También pide que los ciudadanos europeos bajen la calefacción de sus casas. También pide que todo el mundo haga un esfuerzo individual en recortar el consumo de gas, igual que recortamos el consumo de agua cuando hay sequía. La historia siempre se repite y en la economía se puede ver claramente. El discurso de Josep Borrell, al inicio de la invasión de Ucrania, recuerda al que escucharon los americanos hace décadas. En 1974, el 38º presidente de Estados Unidos, en un solemne discurso a la nación, declaró la guerra a la inflación y la calificó como el número 1 de los enemigos públicos del país. Gerald Ford, el hombre de paja de Nixon, tenía un plan y no se iba a quedar solo en palabras. Lanzó una de las mayores campañas de marketing político de la historia para doblegar los precios. Por supuesto, terminó en fracaso. La inflación en Estados Unidos, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, superó el 12%. El paro comenzaba a golpear a las familias y la economía estaba inclinada sin remedio hacia una dura recesión. Y las consecuencias del embargo petrolero de los países árabes de 1973 todavía hacían cimbrear los cimientos de la primera economía del mundo. Los problemas económicos habían dado carpetazo a la guerra de Vietnam. La expansión del comunismo pasó a un segundo plano, y la subida de precio era la principal preocupación de las familias estadounidenses. Gerald Ford llegó a la presidencia de Estados Unidos en agosto de 1974, en plan paracaidista tras la salida por la puerta de atrás de la Casa Blanca de Richard Nixon, por un asuntillo de espionaje que ha pasado a la historia como el caso Watergate. El nuevo presidente necesitaba un golpe de efecto para romper con las malas noticias económicas. Todo el equipo de Ford estaba volcado en presentar un paquete de medidas antiinflación. 2 meses después de asumir su nuevo cargo ya tenía un plan económico y, lo que es mucho mejor, un eslogan político espectacular. Su estrategia política iba a recaer sobre la campaña WIN, Whip Inflation Now, algo así como azota la inflación ahora, en sentido literal. Algo así como el Yes We Can de Obama, para el que fuera el spin doctor de turno del ala oeste de la Casa Blanca de 1974. Los asesores de comunicación y los publicistas de la época se pirraban por un acrónimo resultón. En el plan de Ford había alguna medida seria, con el claro objetivo de contener el gasto de las familias y de las empresas para doblegar la dichosa inflación. Hablamos de subidas de impuestos para compañías y grandes fortunas, así como recortes obligatorios en las importaciones de petróleo. Decisiones dolorosas para un republicano, pero todo valía para luchar contra el monstruo de los precios. Pero el protagonismo se lo iba a llevar el espíritu WIN. La puesta de largo de la campaña Azota la inflación fue el 8 de octubre de 1974, en el Congreso de Estados Unidos. Ford, cuando abordaba el final del discurso, en el que se anunciaba una iniciativa de calado, se giró a una cámara y dijo: «Ganar nuestra lucha contra la inflación y el despilfarro implica la movilización total de los mayores recursos de Estados Unidos. Todos debemos hacer lo posible para ayudar a producir más alimentos, cultivarlos, conducir menos y ahorrar en calefacción». Si la intervención de Borrell puede parecer demasiado dramática, la de Ford tuvo nominaciones a los premios de teatro clásico. Ford acarició con fuerza una chapa roja que llevaba en la solapa, con las letras en blanco en la que se podía leer con dificultad por televisión WIN. «Este símbolo es el de una nueva movilización», comentó mientras señalaba su pecho. «Llevo una sola palabra, win, ganar en inglés. Y hago un llamado a todos los estadounidenses para que se unan a una movilización masiva y la mantengan hasta que ganemos como nación». El presidente hizo un llamamiento patriótico como si el país hubiera entrado en guerra. Si el discurso se hubiera alargado un poco más, lo mismo si declara la guerra a un enemigo invisible. «Solo 2 de mis predecesores han venido en persona a pedir al Congreso una declaración de guerra». Y añade: «No lo haré». Pero a pesar de ello, Ford se puso en lo peor, como si Estados Unidos hubiera sufrido otro ataque a Pearl Harbor.
Les digo con toda sinceridad que nuestra inflación, nuestro enemigo público número 1, destruirá nuestro país, nuestros hogares, nuestras libertades, nuestra propiedad y finalmente nuestro orgullo nacional, a menos que la azotemos con tanta fuerza como cualquier enemigo en tiempo de guerra. Si hay curiosidad por el discurso, se puede comprobar que el presidente Ford sí menciona Pearl Harbor. Lo hace para pedir unidad y sacrificio. La campaña Win apeló al sentimiento patriótico de cada estadounidense, para defender a la patria, pero la iniciativa estaba pensada para no parecer una imposición, sino un acto de constreñimiento voluntario y colectivo. El país, en cierta medida, estaba cansado de soportar medidas de control sobre la economía para frenar la inflación. Las tasas superiores al 10% son propias de mediados y finales de los 70, pero Estados Unidos ya venía castigado con precios descontrolados desde la década anterior. Antes que Nixon, la administración de Lyndon B. Johnson había presionado a empresas y sindicatos para evitar una escalada de precios y nóminas, y el propio Nixon había topado los salarios. Al discurso presidencial se le unió la producción de millones de chapas rojas Win para que circularan por todo el país. El mítico banquero central Alan Greenspan, por aquellos tiempos jefe del Consejo de Asesores del presidente, estuvo presente en las reuniones donde se gestó el discurso y la campaña del azote. Los redactores de discursos habían pedido millones de chapas rojas. Cuenta espeluznado en su libro La era de las turbulencias. Estuve muy de acuerdo con las prioridades económicas del presidente, pero me horrorizó cómo planeaba abordar el problema de la inflación. El equipo de Ford convenció al presidente para adoptar el perfil de Roosevelt en la antesala de la Segunda Guerra Mundial, para pedir sacrificios a los estadounidenses, pero sin ser lo suficientemente duro como para imponer duras medidas. Ford prefería dejarlo en manos de los propios estadounidenses. No solo las medidas de ahorro, también el fondo de las iniciativas. Si ha llegado hasta aquí y se pregunta por qué el artículo no encuentra iniciativas concretas, aquí tiene el motivo. La campaña Win carecía de plan concreto. Era un cascarón, sin contenido. La idea era recoger que el programa prácticamente se autogestionara con las sugerencias de la sociedad civil. Mi primera experiencia de medidas políticas en la sala Roosevelt de la Casa Blanca casi me envía de vuelta a Nueva York. Greenspan tuvo el privilegio de ver nacer el Magno Plan. Fue una reunión de personal senior en el que el departamento de redacción de discursos presentó una campaña llamada Whip Inflation Now, WIN, como querían que se llamara, y estaba basada en el esfuerzo de voluntarios y reuniones de ciudadanos para luchar contra el aumento de los precios. Advierte en su libro Greenspan que tachó la propuesta de una idea increíblemente estúpida. ¿Cuál fue la recomendación de Greenspan? Por supuesto no lo cuenta, pero el presidente Ford incluyó en su famoso discurso algunas de las iniciativas ciudadanas. Antes de la puesta de largo del programa Win, 10 días antes, y también en el Congreso, pidió ideas a la sociedad civil en una sesión centrada en la subida de precios. Esa fue la petición oficial. En toda la prensa del país se publicó una especie de cartilla de alistamiento para reclutar Boy Scouts antiinflación. Pero antes ya se había empezado a fraguar la campaña. A finales de septiembre, Ford ya había solicitado por radio y televisión que los ciudadanos mandaran sus propuestas, y la Casa Blanca había fichado a la periodista financiera Sylvia Porter para publicar columnas en buena parte de los periódicos estadounidenses, con consejos para poder poner freno a los precios. También se encargaría de coordinar todo el ejército civil que combatiría la inflación. Por supuesto, el eslogan político pasó por las manos de afamados publicistas. Los asesores del presidente no conseguían dar con la tecla, recuerda Stephen Mina, historiador y columnista de Bloomberg. Se habían quedado atascados en el concepto luchadores de la inflación, en inglés inflation fighters. Pero la idea de fuerza que debía acompañar a la palabra clave perdía toda la intención por ser estructuras condicionales en el lenguaje de Shakespeare. Finalmente, el equipo de asesores contrató a los Mad Men de la agencia de publicidad Benton & Bowles, la firma de cabecera de Procter & Gamble, para poner sus artículos en circulación, y que terminó ganando la partida con su juego de palabras.
Aquí conviene hacer un inciso importante, para tener en cuenta la personalidad del presidente Ford y entender por qué abrazó con tanto entusiasmo la propuesta Wing. Lo hizo con una ferviente fe. No perdía oportunidad de ponerle la chapa Wing a cualquier personalidad, incluido a George Harrison de los Beatles en una visita a la Casa Blanca, o lucir el acrónimo en bordados de un jersey, puesto para la ocasión en una foto familiar. Ford ha pasado a la historia por ser el presidente que retiró las tropas de Vietnam, en una guerra perdida, que recibió de herencia política, pero también por ser el único estadounidense que ha asumido el cargo de vicepresidente y presidente a través de la 25ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, es decir, de rebote. Fue elegido por Nixon para que fuera el vicepresidente de consenso, después de entregar la cabeza de Spiro Agnew en un caso de corrupción, y terminó sustituyendo al propio Nixon. Para muchos era una especie de tonto útil del Partido Republicano. El expresidente Lyndon B. Johnson no se escondía cuando repetía que a Ford le costaba masticar chicle y caminar a la vez. Greenspan, amigo íntimo de Ford, casi terminó escribiendo de él que de tan bueno que era tonto. Es la persona más honesta que he conocido, le recordó en sus memorias. ¿Por qué iba a salir mal el plan Wing en la cabeza del presidente? La idea era tan descacharrante como la que tuvo la CIA para sacar al cuerpo diplomático estadounidense de la embajada de Teherán en 1979, en plena revolución de los ayatolás en Irán. Y lo mejor es que al principio fue todo un éxito. El New York Daily News recogía declaraciones del jefe de la campaña Wing, Russell Freeburg, en las que afirmó que su pequeño equipo recibía más de 1000 llamadas telefónicas al día y 200.000 cartas dirigidas al presidente Ford. Las chapas comenzaron a inundar el país. Las llevaba el flamante gobernador de California de la época, un tal Ronald Reagan. Muchos supermercados utilizaban la imagen del círculo rojo en sus escaparates. Y a Ford no le importaba hacer un posado robado con su familia y un jersey con el bordado de Wing. Incluso el presidente y la primera dama, Betty Ford, firmaron públicamente un compromiso para luchar personalmente contra la inflación. Prometo a los estadounidenses que compraré cuando sea posible solo aquellos productos y servicios cuyo precio sea igual o inferior a los niveles actuales, declaró el presidente, y destacó que la promesa se aplicaba especialmente a su esposa, que gasta todo el dinero, recoge The Washington Post. El programa exigía el esfuerzo especial de las amas de casa. El Comité de Acción Ciudadana para combatir la inflación, liderado por la reportera Porter, se reunió con el presidente Ford pocos días después de su conocido discurso. El organismo estaba formado por ciudadanos, organizaciones civiles y empresas del sector privado, y tenía el valeroso objetivo de coordinar el esfuerzo nacional para controlar la inflación y ahorrar energía, como explican los documentos del museo encargado de la figura del presidente. El comité solo se reunió una vez, pero le dio tiempo para que alguna de las empresas y personas implicadas elaboraran merchandising muy loco sobre la campaña del azote a la inflación. Las misivas al presidente Ford, en poco más de un mes, llegaron a 4 millones y se pusieron en circulación más de 15 millones de chapas rojas. Pero el mismo acrónico Wing lo mismo valía para ensalzar el esfuerzo colectivo que para hacer gracietas. La campaña y sus chapas murieron de éxito, como la canción del verano. Bob Hope, uno de los humoristas más populares de la época, hizo el descarnado chiste que enterró la iniciativa. El presidente Ford apareció en la televisión para decirnos cómo podemos azotar la inflación, y en media hora el precio de los látigos subió 50 centavos. Los enemigos políticos comenzaron a sacar chapas con acrónimos ingeniosos, como Lose o Win, pero con otro significado. ¿Where is Nixon? Como todas las modas, la campaña fue enterrada en vida. Casi tan pronto como Ford dio a conocer el programa Wing, se tambaleó. Los críticos lo ridiculizaron como irresponsable y trillado, y a los pocos meses Ford lo abandonó, en parte porque una profunda recesión se apoderó del país, lo que convirtió a la campaña antiinflacionaria en la medicina económica equivocada, como explicaba el historiador Janek Mieszkowski.
Desde la Fed de Atlanta, algunos de sus economistas lamentaban y recordaban que el fracaso de la campaña Wynne se llevó por delante las medidas más serias de la administración Ford. En esos meses también se presentaron iniciativas legales para mejorar la producción industrial, para recortar la dependencia del petróleo y subidas de impuestos. Ford no logró convertir ninguna iniciativa en ley. Dilapidó su capital político con la promoción del Círculo Rojo. En marzo de 1975, Sylvia Porter, la periodista y cabecilla de los Boy Scouts de la inflación, escribió en el Washington Post el epitafio de la campaña Wynne. Como acrónimo, está muerto. Que Dios lo bendiga. Este capítulo ha sido elaborado y dirigido por Paco Sánchez. La edición sonora es cosa de Remo Vicario, mientras que la locución es cosa mía, con la colaboración de Fernando Sánchez Monreal y Carlos Simón. Les ha hablado Javi Calvo. El Economista Podcast.